Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esta clase. Qué bueno que nos encontramos nuevamente porque el día de hoy vamos a tener una lección que es bastante especial ya que es el cierre de la unidad 3. Esta unidad que ha sido genial a mi gusto porque hemos podido repasar gran parte de la historia de nuestro país. Sí, recuerda que esta unidad se llamaba Chile entre fines del siglo XIX, o sea, finales de 1800 y siglo XX, o sea, 1900 completito. Hemos revisado mucha historia de nuestro país, hemos ido descubriendo cómo nuestro país se ha ido formando políticamente, socialmente, económicamente. Hemos visto cómo las diversas clases se han hecho un lugar en la historia de nuestro país, así que todo eso hoy lo vamos a culminar en esta clase que se llama Recuperación de la democracia en Chile. Así que te invito a que primero busques un lugar tranquilo y un lugar cómodo dentro de tu casa para que estemos ahí muy concentrados y nada nos perturbe para darle un buen cierre a esta unidad. ¿Sí? Y te quería invitar también a que te suscribas al canal de Aprendo Libre para que recibas las notificaciones de las clases, para que puedas buscar material a tu gusto, el que necesites, de otras asignaturas, de historia, ver clases pasadas, lo que tú quieras. Entonces, suscríbete, va a ser genial para ti. Y dicho todo esto, ¿te parece que comencemos con la clase del día de hoy? Es una clase que a mí me encanta porque es una clase de historia reciente, ¿cierto? Todo lo que vamos a ver el día de hoy tiene directo impacto en nuestras familias y en el Chile que vivimos hoy en día. Así que bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a conocer el proceso por el cual se puso fin a una dictadura y a los diferentes factores que influyeron para lograr este fin a la dictadura. Recuerda que nosotros hemos revisado en las clases anteriores en dos partes cómo se llevó a cabo la dictadura en nuestro país. ¿Sí? Recuerda que nosotros hemos revisado entonces cómo en el siglo XIX nuestro país se va democratizando, se van incluyendo más actores sociales en la vida pública de nuestro país, en la vida política, y todo esto se ve quebrado en 1973, cuando ocurre el golpe militar y se da fin al gobierno de Salvador Allende. Nosotros hemos revisado entonces cuáles son los factores que impulsan a este quiebre de la democracia, que eran básicamente la falta de diálogo entre diferentes posturas políticas, la existencia de grupos de extrema izquierda y extrema derecha que estaban en conflicto permanente, o también la incidencia de la Guerra Fría en nuestro país. Todo eso lo revisamos en clases anteriores y esto entonces da comienzo a estos 17 años de dictadura militar en donde, como te mencioné, la democracia es interrumpida. Pero este proceso termina, claro que sí, termina en un punto y hay diferentes factores que impulsan a este fin y eso es lo que vamos a revisar hoy día. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Vamos a realizar un tríptico. A mí me gustan los trípticos porque podemos plantear la información de una manera diferente, de una manera más llamativa y nos sirve entonces para informar a las demás personas del contenido que vamos a trabajar hoy día, de la recuperación de la democracia. Entonces, para esto vamos a necesitar una hoja blanca. Yo ya tengo aquí mi blog, ¿cierto? Vamos a necesitar entonces lápices de colores, ¿sí? Y bueno, materiales a tu elección que pueden ser imágenes, pueden ser cartulinas. Yo tengo estos retazos de cartulinas por acá que las voy a utilizar para hacer este tríptico más lindo para que tú lo encuentres bello desde tu casa. Recuerda que estoy haciendo el trabajo en representación de ambos, ¿ok? Entonces, el tríptico. Vamos a explicar brevemente en qué consiste un tríptico. Yo tomo esta hoja y la doblo en tres partes. ¿Sí? Lo más equitativo posible, ¿cierto? Ojalá hacerlo con regla. Yo lo hago así como al ojito, porque lo hago muchas veces, por lo tanto ya me resulta bien. Pero quizás tú podrías medir la hoja con una regla. ¿Ves? Me queda de esta forma y esta forma de distribuir la información en la hoja es genial porque mira, tenemos varias caras para poder rellenar. Aquí esta la vamos a utilizar de portada y en el interior vamos a tener entonces tres caras, ¿sí? Interiores para escribir información
Y por otro lado tenemos aquí una cuarta cara. Incluso podemos poner información aquí en la parte de atrás, ¿ok? Entonces vamos a utilizar este formato. Si no tienes hoja de blog, puedes utilizar una hoja blanca. Si no tienes una hoja blanca, puedes sacar una hoja de tu cuaderno, solo por hoy, y trabajamos el tríptico. ¿Te parece? Ya, genial. Entonces, dicho esto, vamos al contenido. Entonces, ¿cómo se puso fin a la dictadura, a este proceso o a esta forma, esta manera, este régimen político que se impuso a la fuerza en nuestro país por las Fuerzas Armadas? Bueno, termina luego de 17 años entonces, y cómo no es porque de un día ocurrió sin motivo, no, habían cosas que precipitaron este fin, como por ejemplo la Constitución de 1980. Esta Constitución establecía que se debía hacer un plebiscito en 1988, ¿sí? Para poder preguntarle a la ciudadanía si querían mantener a Pinochet en el poder, al general Pinochet, ¿cierto? Bien, por otro lado, existía un gran apoyo a las protestas y a las movilizaciones que se desarrollaron durante los años 80. Durante los años 80 había en el país una gran crisis económica, ¿sí? Por otro lado, había muchas personas que estaban en desacuerdo con el tema de las violaciones a los derechos humanos que ocurrían en nuestro país. Por lo tanto, comenzaron a levantarse jornadas de protesta nacional, ¿sí? Y que tenían gran apoyo de la población. Por otro lado, también existía una gran presión internacional, debido a que, si tú recuerdas, como lo hemos visto en clases anteriores, la dictadura exilió a muchas personas hacia otros países del mundo, y desde estos otros países los chilenos exiliados comenzaron a manifestarse y a levantar la voz para acusar lo que estaba sucediendo acá en nuestro país. Y por otro lado, entonces, existió un rol de diferentes organizaciones que fue muy importante, como por ejemplo el rol que tuvieron las iglesias, diferentes iglesias que se coordinaron, como por ejemplo en el Comité Pro Paz, para brindar ayuda judicial a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familiares, ayuda económica e incluso obviamente ayuda espiritual para poder sobrellevar las pérdidas o todos los procesos o las situaciones de angustias provocadas por el régimen de la dictadura a estas personas y a sus familias. Por lo tanto, la iglesia fue muy importante, el Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad, que también auxiliaba a las personas con ayuda judicial, ¿sí? Con apoyo para que pudieran sobrellevar los difíciles momentos que estaban pasando como familia. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que generó? Que el gobierno se abriera al diálogo con los partidos que eran de oposición, con los partidos políticos que eran de oposición, y comenzaron a ceder en algunas cosas, como por ejemplo en recibir nuevamente a personas que estaban exiliadas, que estaban fuera del país. Bien, entonces en 1988 se convoca este plebiscito. ¿En qué consistía este plebiscito? Bueno, eran dos alternativas por las cuales la población, ya los ciudadanos mayores de edad, podían votar y determinar. El sí, ¿qué era lo que apoyaba? Bueno, que el presidente Augusto Pinochet pudiera mantenerse en el poder por 8 años más, ¿ok? Y por otro lado, el no, lo que decía era que se terminara la dictadura y que fueran convocadas elecciones democráticas para elegir a un presidente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tú te fijas aquí en estas imágenes, podemos ver entonces panfletos, propagandas que llamaban a votar por el sí y a votar por el no. Leamos un poco qué es lo que dicen. Bien, entonces, ¿qué ocurre hoy? Por su seguridad y su bienestar, vote sí. ¿Por qué? Porque la actividad no se detiene y el país crece para beneficio de todos los chilenos. Entonces, ¿por qué abogaba el sí o cuáles eran sus argumentos? Que finalmente el país estaba modernizándose, recuerda que en la dictadura se implementaron muchas medidas económicas, transformaciones económicas dentro de la Constitución de 1980, por lo tanto, ese sector político abogaba por eso, ¿cierto? Por mantener esa estructura económica y política. Por otro lado, ¿qué era lo que buscaba el no?
sacar a Pinochet para renovar, ¿cierto? Y terminar con el tema de los abusos y las violaciones de derechos humanos que se presentaron y recuperar la democracia, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Triunfa el no, y esto, si tú te fijas acá, entonces tenemos otra fuente, tenemos una fuente iconográfica, la portada de un diario, La Tercera, que dice que triunfa el no, entonces, y triunfa con un 54.7% de los votos, ¿ok? Y eso entonces le da el triunfo a esta coalición política, a esta decisión, y se llaman entonces a elecciones para 1989. ¿Quiénes eran? Los que estaban candidateándose para el cargo de presidente: Patricio Aylwin, Hernán Buche y Francisco Errázuriz. ¿Quién gana esta elección? Bueno, Patricio Aylwin con un 33.17%, y Patricio Aylwin representaba entonces a una coalición que se llamaba Concertación de Partidos por la Democracia, ¿ya? Por lo tanto, comienza el 14 de diciembre de 1989 son las elecciones, y de 1990 entonces se hace el traspaso de la banda presidencial a Patricio Aylwin, quien tiene la difícil tarea de comenzar de nuevo a poner a andar la democracia como el sistema que se había intentado mantener y perfeccionar durante el siglo XX. Entonces, leamos un extracto de su primer mensaje presidencial el 12 de marzo de 1990. Ok, entonces, acompáñame desde tu casa con la lectura. Chile es solo uno. Tras años de divisiones y de violencia, hoy nos reencontramos nuevamente. Y este mensaje es muy impactante debido a la situación, al contexto que se estaba viviendo en nuestro país, que era un contexto de división. La gente estaba muy dividida en dos sectores. El país estaba muy polarizado, estaba muy dañado, la población quedó muy dañada por todo lo que se vivió en dictadura. Por lo tanto, Patricio Aylwin tuvo la difícil misión de comenzar este proceso de reparación un poco de nuestra patria, de nuestro país, darle unidad a todas las personas que estaban con divisiones muy profundas, producto de todos los cambios políticos, de todo lo ocurrido durante la dictadura y los años previos a la dictadura, ¿ok? Entonces, luego de que Patricio Aylwin comienza entonces con su gobierno y todos los gobiernos que se mantienen hasta el día de hoy con Sebastián Piñera, ¿qué es lo que se ha intentado hacer? Promover los valores democráticos. Eso ha sido la meta y el fin de todos estos gobiernos luego de terminada la dictadura, producto de que lo que se busca es mejorar la democracia, perfeccionarla, cuidar la democracia, ya producto de todo el impacto ya que la sociedad tenía de la dictadura, ¿ok? Entonces se comienzan a realizar acuerdos nacionales para promover entonces estos valores. Te explico estos tres que tenemos aquí junto a mí. El valor de la democracia. Primero, la valoración de un sistema de gobierno democrático. Eso era clave y se ha intentado mantener, y es por eso que la Constitución de 1980, que a pesar de que fue creada en dictadura, estableciendo cambios económicos y políticos, se ha intentado y se ha modificado muchas veces desde 1990 en adelante, ¿ya? Para poder entonces, como te mencionaba, perfeccionar cada vez más este sistema democrático y valorarlo como uno de los mejores y más prácticos, en donde la población tiene voz y voto y es considerada. Bien, eso, entonces, el valor de la democracia, muy importante. Ahora, otro elemento muy importante, la transformación en el rol del Estado. Y esto es primordial, ya que el Estado se ha comenzado a posicionar como un Estado que va a combatir la desigualdad en nuestro país, va a intentar hacer o disminuir la pobreza lo más posible, va a entregar educación de calidad, salud, y entregar diferentes herramientas a la población para que puedan
para que podamos entonces abatir la brecha social que existen entre las diferentes clases, ¿sí? Y por otro lado, la reivindicación de los derechos humanos en nuestro país, producto de todos los atropellos que se cometieron. Entonces, ¿qué es lo que han intentado hacer los gobiernos? Bueno, han realizado comisiones de investigación, se han realizado informes en donde se quedan plasmadas todas las investigaciones referentes a todos los atropellos. Y no solamente eso, sino que también se ha intentado hacer campañas de reparación y leyes que reparen a todas las personas que sufrieron en el golpe y en la dictadura militar, ¿ok? Entonces, esto es lo que han intentado hacer los gobiernos hasta el día de hoy, ¿bien? Ok, entonces, ¿qué es lo que se hace? Y en el mismo marco, el Plan Nacional de Derechos Humanos en el año 2016, ¿qué es lo que busca este Plan Nacional de Derechos Humanos? Bueno, lo que busca es reparar siempre a las víctimas, ¿sí? Por otro lado, seguir investigando porque hay muchas preguntas que aún no tienen respuesta con diferentes cosas que pasaron y que nosotros vimos en profundidad, ¿cierto? En la clase de la dictadura, en la parte 2. Y otra cosa muy importante, no es solamente quedarse en la investigación, sino que también enseñar a los jóvenes como tú, ¿cierto?, la importancia de cuidar los derechos humanos, de promoverlos, de que jamás sean violados. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Bueno, a través de las clases, en programas que le enseñen a la juventud la importancia de esto. Recuerda que los derechos humanos fueron creados con ese fin, promover la igualdad, promover la libertad de las personas, proteger a las personas de que sean humilladas o sean discriminadas o sean torturadas, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que nosotros tengamos conciencia de los derechos humanos, que son los derechos fundamentales de todos nosotros, ¿ok? Desde que nacemos, solo por ser seres humanos, nuestros derechos son inalienables, o sea, jamás pueden ser transados. Y este plan eso es lo que busca, que tú lo sepas, que tú tengas la claridad de todo esto. Bien, entonces los gobiernos han intentado darle la importancia que merece este tema. Pero no solamente quedamos hasta aquí con el tema, sino que hay muchos desafíos que debemos plantearnos los gobiernos, tú, yo, las comunidades, las organizaciones. ¿Qué es lo que debemos hacer? Hay diferentes cosas que quedan en el tintero y que debemos todos como comunidad intentar resolver, como por ejemplo disminuir la pobreza, como por ejemplo fomentar la tecnología y la innovación, como por ejemplo proteger el medio ambiente, que eso es clave, ya que si tú te has fijado alguna vez, y creo que lo hemos revisado en clases anteriores, uno de los derechos que nosotros tenemos es a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Qué otra cosa? Aumentar la confianza en las instituciones políticas, ¿sí? Porque hay muchas personas que desconfían de la clase política. Pensamos que los políticos trabajan casi por el dinero a sus bolsillos, y la verdad es que nosotros debemos confiar en que esas personas, y votar informadamente para que las personas que están en cargos públicos o en cargos de autoridad de verdad generen proyectos para ayudar a la población, para que vayan en buscar que todos tengamos la igualdad de oportunidades y así todos convertirnos en aportes para que nuestro país pueda surgir. ¿Qué otra cosa importante? Mejorar la calidad de la educación y asegurar la igualdad de derechos. Entonces, todo esto son desafíos pendientes. Yo me tengo que acercar mucho al computador porque casi no veía, pero todos estos desafíos que yo te acabo de mencionar son desafíos que quedan pendientes para que cada vez nuestra democracia sea mejor, para que todos nos sintamos parte de este proyecto de país que debemos todos de la mano intentar que crezca y que se consolide y que sea un país que nos brinde a todos armonía y paz para poder realizarnos, ¿cierto? Entonces, ha llegado el momento de el que aprendimos hoy y vamos a
trabajar en nuestro tríptico. Yo lo voy a hacer, recuerda, en representación de ambos, así que espero ir reflejando un poco lo que tú has aprendido y el diseño que le quieres dar. Entonces vamos a darle un color vistoso para la portada. Vamos a agregar algunos colores que nos ayuden en esta misión. Ok, por acá. ¿Te ha gustado la clase del día de hoy? Espero que sí. A mí este tema me gusta mucho porque es, como te mencionaba, historia reciente, ¿cierto? Si tú te fijas, y si estás viendo esta clase en el 2020, en septiembre del 2020, probablemente te ha servido el tema, por ejemplo, de los plebiscitos o del cambio de la Constitución, porque estamos ya muy prontos a dar otra instancia de participación ciudadana para poder determinar si la Constitución de 1980 se mantiene o se cambia, ¿cierto? Entonces, todo esto lo podemos ir relacionando. Bien, entonces, por aquí vamos a poner verde y vamos a poner un circulito para que nos quede nuestra portada muy llamativa. Ok. Yo te voy a mostrar inmediatamente lo que estoy haciendo. Mira, puse aquí, vamos a poner el título: Recuperación de la democracia en Chile. Entonces, recuperación de la democracia en Chile. Ok, te muestro inmediatamente cómo me va quedando este tríptico informativo. ¿Ves? Ya tenemos nuestra portada. Ahora vamos a abrir y en esta plana, ¿qué es lo que podemos poner? Los factores que impulsan el fin de la dictadura. ¿Recuerdas cuáles eran estos factores? Entonces vamos a poner factores. Esto lo puedes ir destacando con cartulinas de colores, ¿cierto? Entonces, factores. ¿Cuáles eran estos factores? La presión internacional, ¿sí? ¿Recuerdas? La presión internacional. ¿Qué otro factor importante jugó un rol acá? Bueno, también estaban las jornadas de protesta nacional. Las jornadas de protesta. ¿Qué otra cosa importante jugó un rol aquí en estos factores? También estaba el rol de las diferentes organizaciones como las iglesias. Las iglesias que dieron, por ejemplo, vida al Comité Pro Paz o a la Vicaría de la Solidaridad. Y también, muy importante, la Constitución de 1980 que establecía este plebiscito. Entonces, 1980, la Constitución. Tenemos entonces nuestros factores anotados bien llamativos en colores. Ahora, ¿qué es lo que vamos a poner en la segunda plana que tenemos? En la segunda cara de nuestro tríptico podemos poner entonces ahora la fecha del plebiscito, ¿ok? Entonces, plebiscito de 1988 y vamos a poner dos flechitas con el sí y el no. Podemos detallar también brevemente, recuerda que la información tiene que estar resumida, en qué consistía el sí y el no. Y vamos a poner que el no gana con un 54.7% de los votos de los ciudadanos. ¿Ok? Y luego, ¿qué podemos poner entonces? La elección del 14 de diciembre de 1989, en donde sale elegido Patricio Aylwin. Entonces vamos a poner elección presidencial del
14 de diciembre de 1989, en donde sale elegido con más del 30% de los votos Patricio Aylwin, ¿cierto? Quien tiene la difícil misión de comenzar con este proceso de recuperación y de buscar entonces nuevamente la armonía de los pobladores de nuestro país, ¿cierto? Población que estaba totalmente impactada por todo lo ocurrido en la dictadura y por la crisis económica, ya población que se mantenía polarizada. Entonces, tenemos estos 3 puntos importantes. ¿Y qué podemos poner en nuestra última cara? Podemos poner aquí, por ejemplo, cuál ha sido el camino desde Patricio Aylwin hasta la actualidad en lo que la recuperación de los derechos humanos y su importancia respecta. Ok, yo espero que esta clase te haya servido, espero que lo hayas entendido, cómo hacer esto, hayas entendido el proceso que ha sido, que esta historia reciente aún impacta a nuestras familias, pero que cada vez más intentamos sanar para desarrollarnos como un país unido, ¿cierto? Y que pueda crecer de esta forma cada día más. Entonces yo te dejo un abrazo, espero que tengas un día muy lindo y también espero que nos encontremos en una próxima oportunidad. ¿Te tinca? Ya, genial. Entonces te espero para que comencemos a abordar la unidad número 4, la última unidad del año. Un abrazo, que estés súper bien. Chao, chao.